LRFD y Eurocódigo 7 para taludes por métodos numéricos. El concepto de diseño de LRFD es que la resistencia nominal minorada debe ser mayor o igual a la carga nominal mayorada. En el caso particular en que la resistencia nominal es la resistencia media y la carga nominal es la carga media, podemos definir el valor de los coeficientes de mayoración de carga y minoración de resistencia con la ayuda del gráfico de Salgado 2013 que se muestra en la figura de la derecha. En él hemos puesto un punto amarillo en el punto que corresponde al valor medio de resistencia y carga, y un punto amarillo también que se obtiene cuando se calcula una elipse de igual probabilidad que resulta tangente a la línea de falla, entendiendo como línea de falla aquella en la que la resistencia es igual a la carga. Ahora entonces, el factor de mayoración de carga es la carga en el estado último dividida por la carga en el valor medio. Y el factor de minoración de resistencia es igual a la resistencia en el estado último dividida por la resistencia en su valor medio. Como el punto de estado último está arriba y a la izquierda del valor medio, el factor de minoración de resistencia siempre da menor que 1, porque este punto está a la izquierda que este, y el factor de mayoración de carga siempre da mayor que 1, porque este punto está más alto que este. El RFD para taludes, por el método de las dovelas, consiste en desarmar el concepto determinístico según el cual tenemos un momento resistente, dado por la resistencia al corte en la superficie de potencial deslizamiento, un momento desestabilizante, dado por el peso propio del talud y el momento inducido por la sobrecarga aplicada, y lo que se hace determinísticamente es calcular aquí el valor de Fs que iguala al momento resistente con la suma de los momentos desestabilizantes. Según el RFD, lo que se reconoce es que la incertidumbre del momento debido al peso propio y la incertidumbre del momento debido a las sobrecargas es diferente, por lo tanto los factores de mayoración de cargas de ambas componentes deben ser diferentes, las nubes de puntos son diferentes, y entonces en el diseño LRFD tenemos un factor de minoración de resistencia, pero tenemos dos factores de mayoración de cargas separados para carga exterior y peso propio. ¿Cómo se calculan todos estos factores? Bueno, se ponen las variables aleatorias, que en este caso son gamma, peso unitario, cohesión, fricción y carga aplicada. Se puede adoptar una presión de poros determinística y se hacen simulaciones de Monte Carlo para el cálculo de RF y LF, como mostramos en la filmina anterior y como está detallado en el paper de Salgado 2013. Hay que entender que lo que se hace en el criterio del RFD es comparar cargas, momento resistente o momento desestabilizante en kilonewton o en kilonewton metro. No se comparan tensiones, resistencia al corte o tensión de corte en kilopascales. Esa es la base del LRFD. El método de dovelas versus el método de elementos finitos para taludes. Cuando tenemos el método de dovelas tenemos, porque dibujamos, momentos resistentes y momentos desestabilizantes en kilonewton metro. En cambio, cuando hacemos una solución por el método de los elementos finitos, tenemos una malla como la que se ve acá. No hay círculos, solamente hay una superficie de potencial deslizamiento materializada aquí, que no necesariamente es un círculo de cualquier forma, y aquí no hay ningún momento, solo hay tensiones y resistencias medidas en kilopascales. Por lo tanto, no tenemos ninguna fuerza para mayorar, porque no tenemos ninguna cosa que esté medida en kilonewton acá, solo tensiones. Por el otro lado, tenemos la suerte, en el caso de los taludes, que la activación del potencial de deslizamiento, que es esencialmente una rotación, ocurre para una trayectoria de tensiones que es a tensión constante. O sea, si nosotros tenemos aquí una resistencia al corte materializada por esta flecha color bordo oscuro, esta representa a esta, y vamos reduciendo la resistencia al corte de una cierta manera hasta
que se produce la falla, entonces esto está representado por esta otra flecha más corta, pero ambas son verticales, o sea que el cociente entre el momento resistente y el momento resistente reducido es también el cociente entre las tangentes, porque esta horizontal se mantiene constante, o sea, el cociente entre las tangentes es el cociente entre las longitudes de las flechas, es el cociente entre los momentos. Entonces, el RFD para taludes por métodos numéricos es marginalmente posible. La idea es, el método de las dovelas tiene un momento resistente, que es una medida de resistencia a escala global, como pide el método del RFD. Los métodos numéricos no tienen una medida global de la resistencia, pero afortunadamente, en el caso particular de los taludes, reducir la tangente de phi es igual que reducir el momento resistente. O sea, si la tangente de phi es la mitad, el momento resistente es la mitad. Entonces, eso nos habilita a hacer un procedimiento para hacer un análisis compatible con el RFD para taludes, que consiste en mayorar las cargas exteriores con el cociente LF de carga dividido LFW, o sea, cuando tenemos LF de sobrecarga por M carga, lo convertimos en LF de peso propio por una carga que vamos a mayorar y mantener constante durante el análisis. Hacemos un cálculo de factor de seguridad mediante elementos finitos y ahora de esta podemos pasar dividiendo RF y sacar factor común para LF y nos queda que según el RFD tenemos momento resistente que tiene que ser mayor o igual a un factor por el momento desestabilizante. Y ese factor es el que podemos calcular por elementos finitos, o sea que después de haber hecho la mayoración de cargas estas, simplemente debe cumplirse que el factor de seguridad calculado por métodos numéricos sea igual o mayor al cociente entre el factor de mayoración de cargas y el factor de minoración de resistencias. El procedimiento del Eurocódigo 7 es diferente. En vez de utilizar parámetros de mayoración y minoración de cargas y resistencias globales, o sea, cosas medidas en kilonewton o kilonewton metro, mayora y minora los parámetros resistentes, o sea, mayora los datos de entrada en vez del resultado. Hay 4 juegos de parámetros, eso refleja que en muchos países en Europa son DA11, DA12, DA2 y DA3. De los 4 hay 2, DA1, 2 y DA3, acción geotécnica, que son compatibles con el empleo de métodos numéricos para cualquier problema, no solo para taludes, porque el peso propio del terreno no tiene factor de mayoración o minoración. ¿Cuál es la explicación de esto? Si yo tengo un talud y lo voy a calcular por el método de las dovelas, puedo mayorar el peso propio de la dovela, que es desfavorable, pero no aumento la tensión normal que actúa en la base de la novela, que es favorable. Entonces puedo tomar el efecto del peso propio cuando es desfavorable y no cuando es favorable. En cambio, en el método de los elementos finitos, si yo cambio el peso propio del terreno, ese va a generar efectos desfavorables y favorables a la vez, y en métodos numéricos no puedo separar un efecto del otro. Por eso, el método Eurocódigo 7 se puede usar de manera directa y está implementado en los códigos numéricos, pero para el caso particular en el que la acción del peso propio se factora con 1,0, o sea, DA1,2 y DA3 acción geotécnica.